Bien, vamos a ir a la siguiente entrevista. Les decíamos en titulares que hay una encuesta, la encuesta de la encuestadora, valga la redundancia, de la agencia Activa Research, que ha encontrado varias interesantes manifestaciones de cómo la gente está sintiendo el control de la pandemia. Les decíamos que hay un 71% de los consultados que cree que la razón del aumento de los contagios se debe a la irresponsabilidad de la población por no adoptar las medidas de distanciamiento social, por ejemplo, ¿no? Hay un 61% que cree que el gobierno no adoptó medidas o que las adoptó muy tarde, pero también se deja ver en esta encuesta que aumenta la desconfianza, que la gente tampoco le cree a las autoridades. Entonces se produce ahí una situación que es muy compleja para efectos de dar justamente esta batalla. Estamos en línea con el director ejecutivo de Activa Research, Ramón Cavieres. Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mirna, muchas gracias por el contacto. Bien, partamos entonces por la primera de las cifras que ustedes muestran en esta última encuesta de esta medición, porque lo que se está justamente evaluando en estas horas es lo poco que está funcionando la cuarentena en la región metropolitana, en que la gente sale con o sin motivo, que los permisos se dan como se da cualquier cosa, y aquí es interesante porque la gente finalmente, más que responsabilizar a las autoridades, está responsabilizando a las propias personas de no cumplir, ¿no? Mira, hay dos grandes responsabilidades que se asignan en términos de la percepción de la ciudadanía. Claramente hay un 70% que asigna a la propia población en el no respeto de la cuarentena y el distanciamiento social y el cuidado personal. Sin embargo, hay un 61% que considera que las medidas adoptadas por el gobierno en términos de cuarentena y aplicación de cuarentena han sido muy tarde, ¿ya? Y además hay un 44% que considera que el gobierno no fiscaliza y controla adecuadamente todo este proceso de cuarentena. Por lo tanto, esto no es un problema dicotómico de uno o de otro, sin lugar a dudas es un tema sistémico, donde se le asignan responsabilidades por un lado a la ciudadanía, pero por otro lado también se le asignan responsabilidades al actuar del gobierno respecto al control de la pandemia. Hay otro dato muy revelador también que tiene que ver con que cómo se percibe que se ha controlado el tema de la pandemia, y hoy en día estamos hablando que un 79% de la población considera que el nivel de control ha empeorado absolutamente en términos de su eficacia. Qué curioso, perdón que te interrumpa ahí, Mauricio Cortito, qué curioso que la percepción sea lo que todos percibimos también, es decir, digo en el sentido de que, en contrario a lo que debiera haber ocurrido, o sea, cuando nosotros nos decían que iban a estar los boinas negras, ¿no es cierto?, este grupo de élite de las Fuerzas Armadas, del Ejército, controlando en las calles, uno se imaginaba que ahora la cuarentena iba a ser súper estricta en cuanto a la vigilancia y al control, y sin embargo eso no ha sido. Es más, es que absolutamente a tono con lo que dicen los encuestados, o sea, uno siente, y aquí está refrendado en una encuesta, que se han relajado las medidas. No tan solamente relajado, yo diría que también hay una connotación de que el estilo de cuarentena que se ha aplicado en Chile es demasiado flexible. De hecho, hay un 38% de la población que comparte esta posición, de que ha sido muy flexible. En definitiva, existe permiso para todo y prácticamente hay mucho comercio también abierto. Entonces, eso genera todo un proceso evidentemente muy complejo para hacer una cuarentena efectiva. Cuando uno veía las imágenes, ¿no?, de Europa, de las grandes capitales, cuando partieron con procesos de cuarentena y control, había una adopción real de esta situación, lo cual esto es complejo, obviamente, lo que está pasando en Chile. Llama la atención todo esto, Ramón, porque paralelamente la misma encuesta muestra que una mayoría abrumadora, casi total, un 94%, dice estar muy preocupado por el tema del coronavirus, y un 94% sostiene estar muy informado además de cómo prevenir el contagio, en fin. Entonces esa conciencia no se condice con la acción, digamos, con la actitud que toma la gente en las calles, por ejemplo. Esa conciencia no se condice con la acción, pero la acción tiene detrás razones relevantes para algún segmento de la población. Sin lugar a duda, para los segmentos más medios más bajos, más vulnerables, el tema de la cuarentena es un tema complejo, porque obviamente hay muchas familias que viven el día a día, y por más que tenga cuarentena, no tiene alternativa, obviamente, de sustentar el hogar. Por lo tanto, ahí hay una disociación, una contradicción, por un lado, de lo que es aplicar una cuarentena, y por otro lado también de qué magnitud son las medidas
de ayuda social que puede aplicar un gobierno para que realmente se pueda mantener una cuarentena activa. Yo diría que ese es un problema de fondo hoy en día de lo que está pasando en Chile. Por un lado, sí, perdón, y tendrá que ver también la desconfianza que hay, porque también es importante los porcentajes que ustedes detectaron de gente que no está creyendo mucho en las medidas del gobierno o que, como decíamos antes, se juzga que se tomaron muy tarde. Sí, claro. Todo esto sistémico, como les planteaba, hay nivel de desconfianza, en términos de las cifras, pero hoy día ya hay nivel de desconfianza si efectivamente el gobierno tiene el control para poder contrarrestar esta pandemia. Por lo tanto, se genera una incertidumbre en la población de justamente qué es lo que hago, cómo actúo frente a este tema. Y cuando esto está ya no solamente en una crisis sanitaria, sino de frentón hoy en día estamos en una crisis económica, se hace muy complejo. A diferencia de lo que veíamos los países de mayor desarrollo, donde eventualmente la crisis sanitaria era por sobre todo mayoritaria frente al tema económico, porque el tema económico tenía un respaldo más fuerte de parte de algunos gobiernos y evidentemente países de mayor desarrollo tienen más capacidad de sustentar el tema económico, no así en países en subdesarrollo como el caso latinoamericano. Sí, Ramón, antes de entrar al tema que ustedes también midieron, en la entrega de cajas, la ayuda económica, hay algo que me llama la atención y necesito tu opinión como experto. La encuesta de ustedes dice, le otorga al presidente Sebastián Piñera un 12,7% de apoyo. La encuesta CADEM de esta semana le otorga un 29%. Yo quiero entender por qué esa diferencia, porque es una tremenda diferencia de números, ¿no? Bueno, nuestra encuesta le da un 12,7%, baja 5 puntos porcentuales, recuerdo, en relación a la primera quincena de mayo, donde obtuvo 18%. Un tema relevante que hay que considerar que esta encuesta, el trabajo de campo, se midió el 28, el 29 y 30, es decir, jueves, viernes y sábado, hace un día atrás prácticamente. No sé en realidad cuáles son las fechas de campo que tiene la encuesta de CADEM, que es una empresa muy prestigiosa de mucha calidad. No sé exactamente la fecha de campo. Ahora, a veces se dan diferencias también. Nuestra encuesta es una encuesta de panel online, representativa a nivel nacional, es un estudio certificado de acuerdo a norma ISO. Entiendo que la encuesta académica es una encuesta telefónica. No sé dónde pueden estar las diferencias, no podría entenderlo yo en términos de distribución de qué es lo que pasa con la otra encuestadora. Sí, de todos modos venían también series distintas, ¿no? O sea, cada encuesta se compara también consigo misma, viendo la tendencia más que tanto los números, ¿no? Claro, perdona Mauricio que interrumpa ahí para ponerle un poquito más de elementos a la discusión, porque en otros momentos, a pesar de las diferencias metodológicas que tienen las encuestas, cuando el presidente Sebastián Piñera estaba muy bajo en la aprobación, cuando llegó a un 6% según la CEP, en realidad las encuestas estaban entre un 6, un 9, pero más o menos la diferencia era de 3 puntos, pero no de casi el doble. Sí, nuestra encuesta también le dio el 6%, octubre, noviembre más o menos, del estallido social. La evaluación del presidente nunca ha superado en nuestra encuesta el 18%, considerando el estallido social hasta el día de hoy. Ha tenido ciertas alzas de 3 puntos, que lo máximo fue, como les decía, la quincena pasada, que llegó a un 18%, pero ahora, particularmente en esta quincena, baja 5 puntos. Ahora, si yo analizo el tema de la crisis sanitaria, ahí parece que perdimos a Ramón Cavieres. Ramón. Perdona, que te perdimos. ¿Puedes responder de nuevo esa última parte que se perdió ahí tu mensaje? Perfecto. Sí. Lo que yo te decía, que nuestra encuesta siempre, desde octubre del año pasado, crisis a la fecha, nunca ha dado más de 20% en términos de aprobación. El indicador más alto que ha tenido fue la quincena pasada con un 18%. Hoy en día está en un 12,7%. Ahora, si yo analizo esa cifra con respecto al nivel de confianza que tiene la población, con respecto al manejo de la crisis sanitaria, al manejo de la crisis económica, a la desconfianza que tiene la población, en definitiva, a toda la incertidumbre que tiene el escenario hoy en día respecto a las distintas políticas sociales que se han aplicado, a mí me concuerda, me hace sentido que el nivel de aprobación esté del torno al 12, 13, 14%. No hay que olvidar que las encuestas tienen márgenes de error, digamos. Pero a mí me parece bastante concordante el dato que estamos entregando nosotros. Sí, lo que iba a comentar antes era que, claro, que CADEM no les daba el 6, nunca le dio el 6 tampoco, le daba como el doble. Ramón, vamos al tema de las cajas que anunciábamos, porque efectivamente ustedes también preguntaron por eso y hay una cantidad importante, una mayoría importante, que por ejemplo habría preferido recibir la plata en efectivo, ¿no?
Mira, aquí hay un tema bien interesante. Primero que nada, el 68% está de acuerdo con esta medida de entregar cajas de mercadería a las familias muy vulnerables. Es una medida aceptada por parte de la población. Sin embargo, cuando uno le pregunta a la población cuál es el plazo razonable que usted consideraría que le llegara esta caja, el 69% te dice una semana. Y si uno saca el promedio, porque hay un 15% que te dice 2 semanas, si uno saca el promedio, la expectativa de la gente en recibir esta caja es de 1 semana y media, ¿ya? Y eso se da prácticamente en todos los segmentos socioeconómicos y particularmente en el segmento bajo, y que son los segmentos más vulnerables, donde ellos su expectativa es 1 semana y media. Ahora, después cuando le preguntamos, bueno, ¿qué hubiese preferido, esta caja de mercadería o el equivalente en dinero en efectivo traspasado a su cuenta RUT o algún otro método? El 58,7%, es decir, el 59% de la población prefiere recibir dinero en efectivo, ya mediante algún traspaso, cuenta RUT u otra alternativa. Sí, es que ahí quiero vincularlo, Ramón, con lo que ustedes preguntan respecto a la situación económica personal, porque está súper dividida la posición respecto... Sí, ¿me escuchas, Ramón? ¿Me escuchas, Ramón? Vamos a tratar de mejorar ahí la comunicación con Ramón Cavieres. Estamos conversando con el director ejecutivo de Activa Research a propósito de una encuesta que ha tocado varios temas. Entre ellos estábamos precisamente conversando acerca de cómo percibe la población la entrega de cajas, la entrega de ayuda en alimentos, pero también se sitúa en la situación económica personal. Hay un 50,3% de los encuestados que piensa que su situación económica es mala o muy mala. Hay un 41% o un poco más que dice que es regular. Pero acá viene una pregunta, Mauricio, que tiene que ver cómo se imagina lo que va a pasar al 2021. Y ahí es donde yo decía que estaba bien dividido, porque un 30,3% dice que su situación la situación económica va a ser mejor o mucho mejor el 2021, pero hay un 30,8% que considera que va a ser peor o mucho peor. ¿Cómo se explica esto, Ramón? Ya estamos contigo. Mira, bueno, disculpen, se cortó la sí, no comunicación. La gente hoy día tiene una evaluación muy crítica de la situación económica. El 65% considera que la situación económica actual del país es mala, muy mala. Aumentó 10 puntos respecto a la primera quincena de mayo. Es decir, la gente tiene la sensación ya de crisis económica, no solamente sensación, lo está viviendo directamente. Esto hay que vincularlo con el nivel de desempleo medido por Microdato en Gran Santiago, que fue del 16%, y el último trimestre móvil del INE, que es del 2%. Por lo tanto, desempleo con crisis económica se está viendo afectado directamente. Y además, la percepción de cuál es la situación económica personal, ya más del 51% tiene una percepción crítica. Ahora, proyectando a futuro, generalmente la gente tiene una expectativa a futuro mejor, en general. En todas las mediciones que uno hace, siempre uno tiene una expectativa que a futuro uno va a estar mejor económicamente. Sin embargo, ya en esta medición, la población tiene una expectativa más crítica de lo que va a ser un año más. Es decir, proyecta que esta crisis es de largo plazo. No es una cosa de 2 o 3 meses. De hecho, el mismo estudio indica que la proyección cuando se va a terminar esta crisis sanitaria es hoy en día de 10 meses a 11 meses. Por lo tanto, la proyección económica que hacen las personas respecto a su situación personal y la económica del país es bastante crítica de aquí a un año. Claro, por supuesto que sí, de todas maneras, además que todavía, imagínate, se discute en el mundo si es que va a venir o no una segunda ola o si es que esta primera ola se va a extender, particularmente en el caso de América Latina. Bien, es parte de las conclusiones de la encuesta de Activa Research. Ramón Cavieres, su director, te damos las gracias por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias a ti, Mirna.